Bueno, muchas gracias por ver mi vídeo. En este caso he titulado esta grabación "El sufrimiento aparentemente no sirve para nada, pero es necesario para aprender". ¿En algún momento te has preguntado si estás viviendo o sufriendo tus relaciones? ¿En algún momento te has preguntado si estás viviendo o sufriendo tus experiencias? Y en definitiva, si estás viviendo o sufriendo tu vida. Bueno, pues ahí está un poco el kit de la cuestión. En muchos momentos hoy, y en mi caso particular, creo que me encontré envuelta en una vida que no estaba viviendo, sino sufriendo, pero no dándome cuenta y sobre todo, justificándola. Básicamente por no darme cuenta, por no tomar conciencia de que eh, yo era responsable al 100% de cómo estaba viviendo mis experiencias y de todo lo que estaba ocurriendo en mi vida. Como ya compartí con vosotros en otros vídeos, yo empecé desde muy joven a tener una manera de vivir centrada en el sufrimiento y en la justificación y, por supuesto, en el victimismo. Sí que es cierto que en mi caso particular nunca tuve mucha tendencia a la queja, a estar exteriorizando eh, en contra de la vida o del otro lo que yo estaba sintiendo, pero en mi caso particular ha sido a la inversa. Creo que la opción B que hay en cuanto a cómo podemos estar experimentando nuestra vida y es mm, teniendo una queja interna, teniendo una insatisfacción interna que más que poner foco en la culpabilidad de lo de fuera, yo creo que hasta las catacumbas me fui sintiendo culpable hasta que eh, no aguanté más. En mi experiencia particular, repito, lo que quería compartir con vosotros es la importancia que tiene esas tomas de conciencia, ese pararte en algún momento de tu vida y preguntarte si hay alguna otra opción que puedes estar teniendo y que no estás viendo por cómo estás pensando, cómo estás sintiendo y por el estado anímico que tienes. La vida es tan perfecta, está tan perfectamente diseñada para que aprendamos que, por ejemplo, en mi caso, todos los miedos que yo tenía en mi vida en particular lo experimenté sobre todo ya desde temprana edad con miedo y con una inseguridad que a mí o yo tuve la facilidad o la capacidad, no, es que no sé cómo catalogarlo, de enfocarlo en el daño que hacen ciertas personas a otras. Concretamente, y creo que también lo comenté en otros vídeos, yo recuerdo desde bien pequeña escuchar en mi casa todos los telediarios, las noticias continuas y me tocó vivir en aquella época todo lo que fue el inicio de la guerra de Irán y de Irak, un montón de atentados terroristas en España, concretamente en Madrid, la aparición de Al Qaeda. Me coincidió también el tener que vivir dentro de esos años, dos concretamente interna en un colegio, y a día de hoy no me da ya vergüenza contarlo, pero sentía mucha vergüenza porque yo veía que no eran los mismos miedos, o sea, o por lo menos que el tipo de miedos que yo tenía no lo tenían mis amigas, ¿no? Eran miedos como mucho más profundos, miedos que llegaron a rozar la fobia. Eh, Creo que una de las frases que en su momento aparqué en mi vida, pero nunca me olvidé de ella, fue la comprensión de que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro sistema mental tiene una capacidad tremenda de poder
enfocar fuera lo que está dentro. Si concretamente un psiquiatra me había dicho que probablemente yo acarreaba desde hace muchos años pues tristeza, incomprensión hacia la vida, angustia, bueno, todo lo que puede estar escondiendo la tristeza, que puede ser falta de amor hacia mí misma, falta de, mm, bueno, de no saber disfrutar de la vida, ¿no? Y en mi caso particular, la manera que tuvo mi sistema mental de exteriorizar fuera todo eso que estaba dentro de mí y que el cuerpo muy inteligentemente suelta para darnos esos toques, para darme en aquel momento las primeras señales de qué está pasando contigo, que te estás tomando esto de esta manera. Empecé a tener una paranoia con los atentados terroristas, empecé a tener pánico a escuchar lo que se estaba diciendo en las noticias, incluso la manera que tenía de conversar, la manera que tenían de conversar mis seres queridos o gente cercana a mí, que también estaban muertos de miedo, que tenían miedos profundos, que tocando lo que nos estaba tocando vivir, pues no estaba siendo fácil para nadie, pero la manera de exteriorizarlo, de contarlo, evidentemente había una gran diferencia de las personas que estaban en paz consigo mismas, que eran muy pocas o casi ninguna las que estaban a mi alrededor, y todos los que de alguna manera no habían gestionado su mundo emocional y por lo tanto nuevamente enfocaban eh, o exteriorizaban todo lo que contaban, en este caso posibles noticias que no nos estaban ocurriendo directamente a nosotros con una energía que se palpaba que era insoportable. Eh, Repito, es la manera de cada uno, por eso que hay miedos que pueden ser iguales el tuyo y el mío, muy parecidos, pero la manera que tenemos de experimentarlos en esta vida puede ser muy diferentes. Hay gente que tiene pánico de estar en sitios cerrados o gente que tiene paranoias de que va por la calle y le persiguen. En mi caso, pues imagino que no ha sido por casualidad, pero lo que he experimentado es que me empecé a sentir muy, muy insegura por el mundo en general. Ya no era porque yo tuviera ninguna amenaza directa ni el sillón de mi casa. Era eh, las creencias a las que yo me había aferrado hacía bastante tiempo y que llegaron a ser una bomba de relojería para mi experiencia de vida. Cuando entro en la adolescencia, puedo recordar perfectamente que durante el día yo tenía aparentemente una vida normal, pero sobre todo al llegar la noche y- y momentos donde tenía que sentir, bueno, que estaba en calma, todos esos fantasmas salían a la luz. Pero quizás lo que también me apetece compartir con vosotros es cómo yo ahora a toro pasado veo em, la manera magistral que tiene nuestra vida de ir poniéndonos experiencias para que nos demos cuenta, para que tomemos conciencia. Cuando yo me adentré a mi primera, bueno, a una relación que eh, acabó en matrimonio, no por casualidad probablemente, esa persona, no en el momento que la conocí, pero tiempo después empezó a ejercer la profesión de policía. Y yo esto lo veo ahora, o lo vi ya desde hace mucho tiempo, pero después, por supuesto, de estar en medio de esa situación, en el momento que me tocó vivirla. No, en ese momento no fui capaz de verlo de esta manera. Y era que no era por casualidad que
aparte de que la persona con la que yo estaba no tenía esa sensibilidad, quizás no tenía esa comprensión hacia personas que podían tener cualquier problema psicológico o una susceptibilidad o una sensibilidad excesiva ante la vida que le hacía, que le podría hacer tener experiencias eh, de sentir exageradamente, pues en este caso, miedo, ¿no? Pero ya cuando la gota colma el vaso es cuando quizás él, por su profesión, pues choca frontalmente con los miedos que yo estaba experimentando desde hace mucho tiempo y que muy magistralmente decidí ocultarlos por la vergüenza que yo sentía. Entonces, yo recuerdo estar después de haberme casado, de estar en casa y entrar nuevamente en procesos de tristeza, angustia. Recuerdo que en aquel momento mi pareja trabajaba un mes de mañana, un mes de tarde, un mes de noche, y recuerdo noches terribles. Bueno, no porque sí, aparentemente, al final era porque sí, pero siempre había un motivo para mí y a lo mejor era que había pasado algo puntualmente y era suficiente para que la noche fuera terrible para mí. Y repito, yo decidía no compartirlo con él porque yo sentía muy inteligentemente que él no me entendía. Por lo tanto, eso que ya había repetido desde pequeña, de que mi padre tenía una tendencia a ver las noticias y que yo nunca me creí ni con el poder, ni con la capacidad, ni siquiera con la necesidad de decirle, papá, mira, me está pasando algo, yo prefiero, no sé, que no escuches delante de mí este tipo de noticias. No, yo no tenía ni esa madurez, ni esa comprensión. Por lo tanto, en ningún momento me cuestioné que si yo estando como estaba emocionalmente hablando, me podía permitir el lujo de tener personas inconscientes a mi lado que más que favorecer estaban perjudicando mi proceso, ¿no? En aquel momento, por supuesto, madre mía, si ya ahora todavía hay un montón de personas que no saben o no quieren entrar en un desarrollo personal para de alguna manera lograr esa paz interna que todos anhelamos, menos en aquel momento. Estamos hablando hace 40 años, 35 años, y mi padre pues no lo entendería seguramente, pero pasados los años, nuevamente me encuentro con que mi pareja en aquel momento, sobre todo por su profesión, para él era necesario, incluso le gustaba, saber lo que estaba pasando con pelos y señales, pues en el atentado puntual que había ocurrido, pues no hacía muchas horas, e incluso en horas tan jodidas para mí como era la noche, ¿no? Y bueno, yo me metí en un pozo, yo sola me metí en un bucle por no amarme a mí misma, por no dar un golpe encima de la mesa de mi vida y de decir, bueno, pues que no me comprenda fuera de mi vida, yo no estoy bien y necesito que alguien me acompañe en este proceso. Iba a decir, necesito ayuda, sí, probablemente en mi caso particular es una palabra bien utilizada, partiendo de la base de que yo buscaba ayuda. De ahí a que yo, extrapolándolo a mi momento presente, yo no suelo utilizar en ningún momento la palabra ayuda, porque para yo ayudar a otra persona supuestamente me lo tiene que pedir. Yo no soy nadie para ayudar a nadie. Y si yo puedo ayudar a alguien, será una experiencia que será si hay una fluidez en ese acompañamiento eh, con otra persona que se encuentra en un punto A y quiere llegar a B y no sabe cómo, ¿no? Por eso me parece muy delicada, muy delicado de tratar las supuestas ayudas a otros seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, la magistralidad de la vida que me hace nuevamente repetir patrones y de un poco de la misma manera, aunque eso lo repito, lo veo ahora, de que todos mis miedos, los miedos que yo tenía, inseguridad ante la vida, básicamente, la manera que yo tuve de reflejarlos era
con noticias del mundo, con inseguridad que muchas veces verbalizaban los propios políticos por la televisión. Y a lo mejor no era tanto miedo a la gente que tenía más cercana. Repito, ha sido mi manera y muchas veces no he comprendido porque nadie lo comprendía. De hecho, mi pareja en aquel momento me llegó a preguntar, ¿a qué tienes miedo? ¿Qué tienes miedo? Que te caiga una bomba aquí. Recuerdo palabras textuales, ¿no? Evidentemente no había. No estaba teniendo una conversación con una persona que no estaba preparada o no quería entrar en las catacumbas de lo que a mí me estaba pasando, dejando a un lado probablemente, quedando como una anécdota, cómo yo lo estaba viviendo y poniendo foco en qué había en mí para que yo eso que estaba viendo me lo estuviese tomando como me lo estaba tomando, ¿no? Por lo tanto, nuevamente la vida yo vivía en aquel momento mi experiencia de vida ciega, totalmente dormida emocionalmente hablando y repito, como un corcho en el mar, como una persona un zombie que no toma decisiones. Sí que es cierto que pronto empecé a buscar ayuda psicológica, pero mi intención era que alguien me dijera lo que me pasaba, que alguien me arreglara lo que a mí me pasaba y no me daba cuenta cuánto tenía yo de responsabilidad en todo aquello que estaba viviendo, ¿no? En ningún momento en aquellos instantes escuché de nadie que había una falta de responsabilidad de mi propia vida para poder empezar a caminar, para poder ponerme enfrente de todo lo que estaba viviendo, cómo lo estaba viviendo. Tenía que ver con no hacerme cargo, ahí está el quid de la cuestión, no hacerme cargo de lo que yo estaba sintiendo, de no darme cuenta de que lo que yo estaba sintiendo era mío y lo demás era un reflejo, todo lo que yo veía, como lo veía, era un reflejo de cómo yo estaba por dentro, ¿no? Dentro de mí. Entonces, bueno, eh, es increíble darme ahora cuenta cómo una vez que sí empecé a tomar conciencia de pequeñas cosas, empecé a tener choques con la pareja con la que yo tenía, no comprensión, no fluidez relacional. Quizás yo ya había dado un salto cuántico en cuanto a mi manera de pensar, de sentir, pero había algo que en mi experiencia particular estaba no siendo congruente y era, quizás no puedes compartir tu vida con una persona eh, con la que no logras un mínimo de comprensión o donde no hay una fluidez conversacional yo te entiendo a ti y de alguna manera tú me entiendes a mí. Quizás yo ahí tuve no voy a pronunciar en ningún momento la palabra culpa, pero sí tenía mucha responsabilidad de no hacerlo partícipe a él al 100%. No sé qué hubiese pasado, probablemente hubiese escapado, pero yo decidí no hacerlo partícipe a él por miedo, probablemente. A que lo que después pasó y que bienvenido sea, pero la vida me siguió empujando a que yo esta experiencia mía personal de profundidad, de haberme topado o ya haber tenido a flote o demasiado superficialmente mis miedos desde bien pequeña y que al no saber gestionarlo, fui una bomba de relojería durante mucho tiempo, sí, y probablemente salpiqué, sí, no lo voy a negar, pero las primeras veces que llegó a mi vida alguien que sí me comprendía, apartando los profesionales a los que yo iba pagando, creo que en ese momento ya en mí había una decisión interna de querer ser feliz, de querer dar un paso más hacia,
hacia el entendimiento hacia mí misma y no y dejar de intentar comprender y justificar a los demás. Y por lo tanto, con el tiempo ha llegado mi separación, que ha sido de una manera que es anecdótico, la manera ha sido la anécdota. Lo que ha ocurrido estaba perfectamente diseñado que ocurriese por la falta de conexión, por la incomprensión que había entre nosotros y que me parece, incluso cuando yo ahora escucho a otras personas que pasan por experiencias parecidas o concretamente esto que está ocurriendo tanto, que son las separaciones, qué flaco favor nos hacemos en regocijarnos en cómo están ocurriendo las cosas. Y, y que bueno, que flaco favor a veces le hacemos a los hijos y bueno, a todo lo que nos rodea, pero sobre todo a nosotros mismos, no dándonos cuenta de que eso que está ocurriendo es lo mejor que nos puede ocurrir, porque si nos está ocurriendo es para algo. Em, en mi caso, tengo que reconocer que lo he experimentado como la víctima, que no era víctima de nada. Pero incluso me voy a poner en el lugar de personas que a lo mejor tienen actitudes más aparentemente negativas hacia otras. También la vida, negativas o de incomprensión, en el caso de mi expareja, por ejemplo. Lo que él experimentó también estaba perfectamente diseñado para él, para que avanzase en su propia experiencia humana, para que se diese cuenta y que llevase a la luz sus propias sombras. Si las ha llevado o no, evidentemente ya no tiene nada que ver conmigo. Por supuesto que yo deseo que sí. Es el padre de mis hijos y un gran maestro para mí. Pero ya no forma parte de mi vida cómo gestionan los demás su mundo emocional en cuanto a mi experiencia particular e interior. Por lo tanto, así como yo tengo la certeza de que he hecho lo que pude en cada momento y lo que he sabido, tengo y sé perfectamente que los demás en cada instante, da igual que se estén enfrentando conmigo o que tenga un conflicto yo con ellos o que sea cosas que yo escucho en la televisión o esas guerras o esos atentados que hay, he llegado a un nivel profundo de comprensión de que yo no soy nadie para juzgar eso, no soy nadie para querer comprender, que ese es un poco el deporte nacional, lo que pasa, algo que no está ocurriendo en mi vida. Y por lo tanto, lo único, o por lo menos lo que yo estoy experimentando, es observarlo y sentir lo que a mí me provoca ver, pues, lo que están viviendo otras personas o las experiencias que están teniendo un grupo de personas en otros países y siento el mismo amor, intento poner encima de la mesa o intento exteriorizar en el momento que lo escucho la comprensión de no sé por qué te está pasando esto, lo único que puedo hacerte es mandarte amor. Y creo que es lo que básicamente estoy haciendo con mi vida, perdonándome, poniendo muchísimo en práctica el perdón hacia mí. Creo que me estoy descubriendo de levantándome cada mañana pidiéndome perdón, utilizando esta técnica que no sé si habéis escuchado alguna vez y que se llama el Ho'oponopono y que son frases muy concretas, aparte de que la técnica tiene su historia, que yo poco sé, lo que me vale es haber comprendido para qué sirve y en mi caso particular lo estoy poniendo, o sea, lo estoy utilizando porque veo cuánto de importante es para mí levantarme por la mañana y en esa primera toma de conciencia de cómo ha sido, cómo está siendo mi vida o cómo ha sido mi vida ayer, siempre, siempre, siempre hay instantes y momentos donde me descubro o me doy cuenta de que no actué perfectamente, no actué bien, mal, bueno, no quiero utilizar ese tipo de conceptos, pero sí.
para alguien no actúe bien, lo que hay una certeza absoluta para mí y es que para quien no actúe primero bien fue para mí misma. Por lo tanto, independientemente de que yo tenga que pedirle disculpas a alguien, siempre, siempre, siempre a la primera que voy a tener que pedirme disculpas es a mí misma. Muchísimas gracias por compartir y espero que os haya gustado. Comentadme lo que queráis y gracias.